Tengo 92 años. Cuando la gente escucha esto, suele aparecer en sus rostros una extraña expresión de respeto, como si vivir mucho tiempo fuera un logro en sí mismo. Pero yo ya no lo veo como un logro, porque la cuestión no es cuánto vives, sino cómo vives. Y me di cuenta demasiado tarde de que pasé gran parte de mi vida sin vivir realmente. Ahora estoy acostado en esta cama. Miro el techo. Cada respiración se vuelve un poco más difícil, pero hay algo más pesado dentro de mí que el dolor físico. No es un dolor, es un peso. El peso de todo lo que se acumuló con los años. Lo no dicho, lo no hecho, lo no expresado. Cuando eres joven, no lo sientes, porque la vida es muy ruidosa. Siempre está pasando algo, ¿eh? Siempre estás corriendo para llegar a algún lugar. Pero cuando envejeces, ese ruido se detiene y comienza el silencio, y es en ese silencio donde todo de lo que huiste te alcanza. Cuando era joven, siempre pensé que tenía tiempo. Tal vez esta frase te parezca común, pero esa fue exactamente la idea que arruinó mi vida. Lo haré mañana, lo diré después, algún día, seguro. Viví siempre así, y cada mañana me robó algo de la vida sin que me diera cuenta, porque hay algo que la vida no le dice a nadie. El mañana no está garantizado, y aún peor, hay cosas que no tienen vuelta atrás. Yo lo aprendí demasiado tarde. Ahora voy a contarte 5 arrepentimientos que llevé conmigo toda mi vida. No son solo errores, son cosas que me hicieron quien soy, pero que al mismo tiempo me consumieron por dentro. Ojalá alguien me las hubiera dicho hace años. Quizás entonces el hombre que hoy está acostado aquí no sería yo. Mi primer arrepentimiento fue no decir lo que sentía. Me tomó décadas entender lo grande que fue esa pérdida, porque cuando eres joven, guardar silencio te hace sentir fuerte. Crees que controlas tus emociones, pero lo que en realidad pasa es esto: te estás silenciando a ti mismo. Y cuando una persona se acostumbra a callarse, con el tiempo olvida quién es. No les dije a las personas que amaba lo que sentía. No le dije lo suficiente a mi madre que la quería. No le dije a mi padre que lo entendía. Y sobre todo, no le dije a la mujer que realmente amé lo que sentía por ella. Aún recuerdo del día que la vi por primera vez. Estaba sentada en un pequeño café. Su sonrisa era de esas que te calientan el alma. Quise acercarme hacia que hablarle, pero no lo hice. Me dije, ahora no. Luego la volví a ver y otra vez no hablé. Pasó el tiempo, nos cruzamos algunas veces más. Cada vez había la misma batalla dentro de mí. Y cada vez el miedo ganaba. Un día la vi con otra persona. Caminaban juntos, se reía, y en ese momento algo se rompió dentro de mí. Pero otra vez no hice nada. Solo miré. Pasaron los años. Construí una vida diferente, pero te juro, ese momento nunca se fue. Porque uno puede olvidar lo que pierde, pero lo que nunca tuvo lo lleva dentro para siempre. Mi segundo arrepentimiento fue no dedicar suficiente tiempo a las personas que amaba. Trabajé toda mi vida. De verdad trabajé mucho. Me levantaba temprano, volvía tarde. Siempre tenía un objetivo: una vida mejor, más seguridad, más éxito. Y siempre me convencí de esto. Lo hago por mi familia. Pero eso era una mentira. En realidad, estaba escapando. Me escondía detrás de las responsabilidades. Evitaba estar presente emocionalmente, porque el trabajo era más fácil. En el trabajo puedes tener éxito, pero ser padre, ser esposo, ahí el miedo a fracasar te asusta. Mis hijos crecieron, pero yo no viví realmente su crecimiento. Un día mi hijo me estaba contando algo y yo no lo estaba escuchando. Mi mente estaba en otra parte. Recuerdo ese momento porque él dejó de hablar.
y nunca volvió a hablar conmigo como antes. Hay momentos que uno no nota cuando los vive, pero años después, esos momentos vuelven a ti. Ahora observo sus vidas desde lejos. Hay una distancia entre nosotros. No somos malas personas, pero tampoco somos cercanos. Y la razón soy yo. Mi tercer arrepentimiento fue dejar que mis miedos me controlaran. A lo largo de mi vida tuve muchas oportunidades, pero no aproveché la mayoría, porque siempre tuve miedo de algo. ¿Y si fracaso? ¿Y si la gente se ríe? ¿Y si todo empeora? Esas preguntas me detuvieron. Una vez tuve una gran oportunidad, la posibilidad de mudarme a otra ciudad, un nuevo comienzo. Había una voz dentro de mí que decía, ve, pero elegí quedarme, porque no quería dejar la vida a la que estaba acostumbrado, y ese día, sin darme cuenta, decidí el rumbo de mi vida. Ahora, cuando miro atrás, veo esto. Si hubiera tomado esa decisión con valentía, tal vez tendría una vida completamente diferente, pero elegí lo seguro, y lo seguro no siempre es lo correcto. Mi cuarto arrepentimiento fue no perdonar. Durante toda mi vida, guardé resentimientos hacia algunas personas. No lo mostraba por fuera, pero siempre estaba dentro de mí. Y esos resentimientos crecieron con el tiempo. Cuando te enfadas con alguien, crees que lo estás castigando, pero en realidad te estás envenenando a ti mismo. Lo entendí demasiado tarde. Hubo una persona con la que no hablé durante años por orgullo. Quería que diera el primer paso, pero no lo dio, y un día supe que había muerto. En ese momento, algo se derrumbó dentro de mí, porque ya nada podía arreglarse. Mi quinto arrepentimiento fue no vivir como yo mismo. Toda mi vida me importó lo que los demás pensaran. Elegí lo aceptado, no lo correcto. Reprimí lo que sentía, y con el tiempo me alejé de mí mismo. Llegó un punto en el que ya ni siquiera sabía qué quería, porque siempre había vivido según las expectativas de los demás. Ahora, mientras estoy aquí acostado, acercándome al final de mi vida, veo algo con total claridad. Una persona pierde más cuando se traiciona a sí misma. Si estás escuchando esto, quiero decirte algo. No cometas los mismos errores que yo. Lo que voy a contarte ahora son cosas que nunca pude decirle completamente a nadie en toda mi vida, porque hay verdades que una persona teme más confesarse a sí misma que decirle a otros. Yo también tuve miedo. Durante años tuve miedo, pero ahora el miedo ya no tiene sentido, porque no me queda nada que perder, y una persona solo puede ser realmente honesta cuando lo ha perdido todo. La carga más pesada de mi vida no fueron los errores que cometí, sino las cosas que no hice, porque puedes enfrentarte a un error, puedes aceptarlo, intentar compensarlo, pero las cosas que no haces se quedan como una posibilidad. La pregunta, ¿qué habría pasado?, empieza a devorar tu mente, y esa pregunta no desaparece con los años. Al contrario, crece, se vuelve silenciosa, pero más pesada, y llega un punto en el que esos pensamientos empiezan a pudrirte por dentro lentamente. Yo viví toda mi vida con muchos ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si hubiera hablado aquel día? ¿Cómo sería mi vida si me hubiera ido a esa ciudad? ¿Estaría solo hoy si hubiera perdonado a esa persona? No encontré respuesta a ninguna de esas preguntas, porque esos momentos pasaron y la vida no devuelve el pasado. Cuando eres joven, no entiendes que las decisiones pueden tener consecuencias tan pesadas. Cada decisión parece pequeña. Dices, esto también pasará, pero algunas decisiones no pasan. Algunos momentos definen el rumbo de tu vida y ni siquiera te das cuenta en ese instante. Yo tampoco lo hice. Los puntos de inflexión de mi vida
estaban escondidos dentro de los momentos más ordinarios. Un día fue un día muy normal. Me desperté por la mañana, fui al trabajo. Todo era normal, pero ese día tomé una decisión que parecía pequeña. En ese momento no era importante para mí, pero ahora, cuando miro atrás, veo que esa decisión cambió completamente el rumbo de mi vida. Así es la vida. Los momentos que te cambian suelen ser los más silenciosos. Con el paso del tiempo, todo a tu alrededor cambia. La gente se va, los sonidos disminuyen y al final te quedas solo. Y en esa soledad, una persona se queda consigo misma y ya no hay ningún lugar al que escapar de uno mismo. Yo viví esa soledad demasiado tarde. Cuando mi esposa murió, una gran parte de mi vida se fue con ella, pero lo más doloroso fue no haber pasado suficiente tiempo con ella. No valoré completamente su presencia cuando estaba a mi lado. Siempre pensé que estaría ahí. Siempre dije, hablaremos mañana. Pero un día, ese mañana no llegó. No recuerdo nuestra última conversación. Eso es algo que destroza a una persona por dentro. No recordar las últimas palabras con alguien con quien compartiste tu vida. No hay nada más pesado que eso. Uno entiende después de perder, pero entonces ya nada cambia. Con los años entendí que la vida en realidad es muy simple, pero nosotros la complicamos. Las cosas realmente importantes son pocas. Amar, dedicar tiempo, ser honesto, ser valiente, eso es todo, pero las posponemos y las reemplazamos con cosas más complejas y al final no nos queda nada. Así pasó mi vida. Siempre corrí detrás de algo, pero nunca entendí exactamente detrás de qué estaba corriendo. Dije éxito, dije dinero, dije respeto, pero nada de eso llena a una persona por dentro. Cuando apoyas la cabeza en la almohada por la noche, lo importante es quién está a tu lado, lo importante es lo que llevas dentro. Y mi interior estuvo vacío durante muchos años. Es difícil aceptar esto, pero es la verdad. Me distraje durante tanto tiempo que olvidé vivir de verdad. Olvidé estar presente. Olvidé conectar realmente con las personas. Siempre pensé en lo siguiente. Siempre quise más. Pero no hay un final para más. Cuanto más quiere una persona, más vacía se siente. Ahora, mientras estoy aquí acostado, tan cerca del final de mi vida, solo quiero una cosa: paz. Pero la paz no es algo que se consiga en el último momento. La paz es el resultado de las decisiones que tomas a lo largo de tu vida. Y yo tomé esas decisiones mal. Pero tal vez tú no. Si me estás escuchando, quiero pedirte algo. No pospongas tu vida. Si tienes algo que decirle a alguien, dilo ahora. Si necesitas abrazar a alguien, abrázalo ahora. Si hay un lugar al que quieres ir, no esperes. Haz aquello que te da miedo, porque el miedo no es algo que te protege, es algo que te detiene. Y lo más importante, sé tú mismo. Deja de vivir la vida de otros. Deja de moldearte según sus expectativas, porque al final del día, ninguna de esas personas estará contigo en esta cama. Estarás solo. Y cuando llegue ese momento, debes poder mirarte a ti mismo y decir, realmente viví. Yo no puedo decir eso, y ese es el mayor arrepentimiento de mi vida. Ahora, cuando cierro los ojos, mi pasado pasa frente a mí, pero no es como una película, es más bien como escenas incompletas, momentos a medias, inconclusos, y al final de la vida, lo que más recuerda una persona es lo que no pudo completar. Si has escuchado hasta aquí, no olvides esto. El tiempo pasa más rápido de lo que crees, y un día tú también estarás donde estoy yo. Cuando llegue ese día, espero que no hables como yo. Espero que no digas ojalá. Espero que cuando cierres los ojos no haya un peso dentro de ti, sino paz,
No llegues tarde como yo.